Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de filosofía y en esta ocasión vamos a tratar sobre los periodos de la filosofía antigua. Y en estos periodos destacan en principio la filosofía que se preocupa por investigar el inicio del cosmos, cómo se originó el cosmos. Y luego pasa a investigar cómo se origina el hombre, a eso se llama periodo antropológico. Y luego ya comienza con el siguiente periodo llamado el periodo metafísico, en la cual ya su preocupación principal es en torno al hombre y su acción sobre la naturaleza. Entonces, estos tres periodos definen en realidad toda la base de la filosofía antigua. Cuando se preguntaron el origen del cosmos, cuando se preguntaron el origen del hombre, y cuando se preguntaron el por qué y está aquí el hombre. Esa es la idea de la filosofía antigua. Así que vamos a iniciar conociendo la filosofía dentro de la idea cosmológica. En principio, el periodo cosmológico tiene que encontrar, digamos, una respuesta al origen de todo. Y ese origen de todo tiene que empezar de manera gradual, de manera escalonada, y pues en principio tenemos a los llamados presocráticos. ¿Por qué se les dice presocráticos? Porque para la filosofía clásica Sócrates es un referente, y se habla pues antes de Sócrates y post de Sócrates. Es por eso que los presocráticos eran aquellos filósofos justamente que buscaban la idea del origen del cosmos. Entre ellos tenemos a Tales, tenemos a Anaximandro, a Anaxímenes, a Pitágoras, a Parménides, a Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. Ellos son los filósofos más destacados que se tuvo en este periodo, es decir, los presocráticos se concentraron en estudiar el origen del cosmos, encontrar el arjé. El arjé significa el inicio, ¿no? Esa sustancia que genera todo lo demás. El arjé es el génesis, es el alfa, es el berashit, es el inicio, es buscar cómo inició todo. Eso es, y esa búsqueda estuvo a cargo de estos filósofos, ¿no? Tales con su idea del agua, Anaximandro con la idea del apeirón, Anaxímenes con la idea del aire, Pitágoras con la idea del número, para Parménides, que eran más elementos, que pensaba igual que los charvacas, que tenía más elementos el origen, y que no solamente era uno. Heráclito, concentrado en el fuego, que era el origen de todo. Empédocles, las fuerzas contrarias, ¿no?, que reinaban en la naturaleza. Para Anaxágoras, el hombre va en busca de esas respuestas y tenía que encontrar el nous universal. Y Demócrito, que avanzó mucho más que todos, es decir, en base a los estudios de Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, el gran aporte de Demócrito fue pues que todo el inicio eran los átomos, ¿no? Entonces, bienvenidos a la idea del origen del cosmos de acuerdo a la visión filosófica. Claro, porque encontrar la respuesta al origen de todo el universo es realmente hasta hoy una tarea titánica, ilimitada, y que es ignara, es decir, todavía no tenemos conocimiento absoluto cómo fue, cómo se desarrolló. Quizás el acercamiento más importante fue la que desarrolla Hawkins, ¿no?, con su Big Bang. Pero ese Big Bang, la gran explosión, que es un intento de acercamiento al inicio de la idea de cómo surgió todo, es que no solamente se la debemos a Hawkins. Hawkins estudia justamente a los presocráticos. Hawkins repasa las ideas desde Demócrito hasta Tales, para que llegue a una idea de que en verdad hubo una gran explosión, y no solamente a los presocráticos, sino también Hawkins, para que dé una idea del Big Bang, toma los estudios de físicos como Albert Einstein, toma las ideas de Sir Isaac Newton, los estudios de Kepler, ni qué decir de Leonardo da Vinci, es decir, toda una serie, o sea, no porque los presocráticos, estos filósofos,
son los que estudiaron el origen del cosmos y todo su conocimiento se logró hasta Demócrito. No, posteriormente, ya en la filosofía medieval, en la filosofía moderna, se encuentran filósofos que justamente se caracterizan. ¿Por qué? Porque encontraron nuevas formas de explicación al origen del universo. Claro, y son muy distintas, ¿no? Y luego viene el periodo antropológico. Este periodo en el cual ya se pregunta qué es el hombre, ¿no? ¿De dónde vino? Como centro del universo, y porque decía Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas. Y la comarca dice, no puede enseñarme nada, solo los hombres de la ciudad. Aquí en este periodo surge la inquietante idea de que como ya Demócrito, como que ya había resuelto de que el átomo era el origen de todo el universo y el cosmos, y algunos dirán, profesor, ¿cosmos y universo es lo mismo? No. El cosmos es todo lo que el hombre ha podido conocer, evidenciar, demostrar hasta ahora. O sea, el cosmos es todo lo conocido hasta ahora. En cambio, el universo es hasta ahora incognoscible, o sea, no se puede todavía conocer, no sabemos la estructura, ¿no? Incluso hoy día se hablan tesis de las 3 dimensiones, la 4ª dimensión del universo. Son tesis porque todavía no son teorías científicas, o sea, no han sido demostradas, validadas. Entonces, cosmos es todo lo que el hombre hasta ahora conoce. Y universo es la inmensidad, lo incognoscible todavía. Entonces, en este periodo antropológico, el ser humano, el hombre como centro del universo, como medida de todas las cosas, lo máximo que se pueda lograr a nivel de la evolución o la creación, entonces justamente aparecen 3 destacados, ¿no? Y ni qué decir, son los 3 más famosos de la idea antropológica del ser humano. Entre ellos destaca al gran Sócrates, ¿sí? Luego Platón, Aristóteles. Y así como los presocráticos, cada uno de ellos tuvo una relación de maestro-alumno, casi todos fueron en su época maestros y algunos fueron sus discípulos. Lo mismo pasa en el periodo antropológico. Sócrates es maestro de Platón y Platón es maestro de Aristóteles. Y Aristóteles también genera otras corrientes filosóficas ya post al periodo antropológico. Ahora, estos 3, ¿contra quién tuvieron que enfrentarse? O sea, no les fue fácil poder plantear sus teorías filosóficas, sus puntos de vista, ¿no? No, hubo ya filósofos anteriores a ellos y de la época de ellos que justamente ya tenían sus ideas establecidas y se llamaban los sofistas. ¿Quiénes eran los sofistas? Sofistas eran aquellos que dominaban el arte de la retórica, el arte de la persuasión, de la argumentación, y casi atendían en temas humanos, ¿no? Eran, lógico, algunos escépticos y otros relativistas, como también eran dialécticos. Y como bien sabes, un relativo es aquel que piensa hoy en día algo y mañana puede cambiar, porque nada en la vida nada es absoluto, decía Einstein, ¿cierto? Y todo relativo. Y en la filosofía también pasa lo mismo. Entonces los sofistas eran gente que podía acomodar bien sus ideas, sustentarlas, y enseñaban eso, y tenían bastantes discípulos, ¿eh? O sea, estos 3 eran los apestados de ese tiempo. Sí, Sócrates principal, ¿no? No le cayó bien a los sofistas. ¿Por qué? Porque estos de Sócrates, Platón y Aristóteles siempre chocaron con las ideas de los sofistas, pero el que más chocó, el que más objetó fue Sócrates. Sócrates objetaba, criticaba a los sofistas. Un dato nada más, aunque esto lo vamos a estudiar después, es que los sofistas, así como eran duchos, eran maestros, eran mentores, eran rabís, ¿no? Dominaban su ciencia, tenían una capacidad de argumentación extraordinaria, y chocar con ellos no era pues cualquiera para chocar con ellos, tenía que tener toda una sapiencia, y una de ellas fue pues Sócrates, ¿no? Además, algo importante, los sofistas cobraban por enseñar. Eran como nosotros, ¿no? Nosotros cobramos por enseñar, ¿no? Esto no es gratis, ¿no? Hay un monto que pagan y
y de ahí se convierte en sueldo. Y nosotros también seríamos sofistas, o sea, yo sería sofista, ¿no? Claro, porque cobro para enseñar. Entonces, eso eran los sofistas. Eran gente experta, ducha en su ramo, y cobraban para enseñar al pueblo o a quien pueda acceder a la educación, porque en ese entonces la educación no era sistematizada como hoy en día, donde todos pueden ir a un jardín, a una escuela, a un colegio. No, no, allá, en esa época que existían los sofistas, educarse era tarea de uno. Y que eduques a tu hijo, tú tenías que pagarle a un sofista para que eduque a tu hijo. No había, digamos, el Estado no educaba de manera total a todos, no lo hacía. Entonces, por eso que cada uno se preocupaba en su educación. Entonces, estos chocan contra los sofistas, ¿sí? Y hubo sofistas destacados, ¿ah? Por ejemplo, Protágoras, gran sofista. O sea, los sofistas eran gente muy preparada y que guiaba a la política de su tiempo. Ahora, después de los presocráticos, los antropológicos, los sofistas, lógico, hay una decadencia del sistema de pensamiento filosófico y se crean nuevas escuelas, ¿no? Entre ellas el hedonismo, el estoicismo, el eclecticismo, escepticismo. Incluso surge Plotino como el gran último griego que defendía el platonismo, ¿no? La escuela de Platón. En fin, este es el origen de los filósofos que con sus ideas empezaron a influir bastante en el mundo y que hasta ahora todavía se imponen. Hasta ahora, sí. Porque toda acción viene de una idea. O sea, primero es la idea, después es la acción. Y tú lo que piensas ya pensó otro. Y lo que tú piensas es simplemente la idea de otro. Porque las cosas no es que no son creadas en ahora, sino vienen y se mejoran. Entonces esa es la idea en torno a la historia de la filosofía, historia del pensamiento humano. Vamos a empezar con el primero, el más destacado. ¿Quién? Tales de Mileto. Tales de Mileto, de la ciudad de Mileto, su nombre es Tales, pero es de la ciudad de Mileto, y Mileto fue una de las colonias griegas conocida entonces como Jonia. Por eso donde empezó la filosofía de manera sistemática fue en los jónicos, en la comunidad jonia. De aquí destacan varios filósofos, ¿eh? Y uno de ellos es el gran Tales de Mileto. Tales es conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. ¿Por qué? Porque Tales era político, matemático, astrónomo y propuso la primera tesis de nivel filosófico, por lo cual se le conoce como el primer filósofo. Sí, el primer filósofo. Algunos en su exageración le dicen a Tales como padre de la filosofía. ¿Por qué? Porque él fue el primero en hacer filosofía de manera organizada, sistemática, científica. Y este tipo era un polifacético. ¿Por qué? Porque mira, era político, matemático, astrónomo y filósofo. ¿Qué te parece? Entonces era un tipo que tenía varias capacidades y que podía explicar al mundo desde sus estudios científicos y filosóficos. Tales es un personaje de caramba de anécdotas. Tales, dice, era un tipo tan distraído, absorto en sus pensamientos, que un día, dice, se cuenta que cayó en un pozo por estar caminando mirando a las estrellas. Claro, ¿no? Es que el filósofo mira la totalidad, pues, ¿no? Y a veces se descuida de los detalles. El filósofo busca la respuesta al origen del universo, pero a veces no se preocupa si come, o si su familia come, o no se preocupa si su ciudad se desarrolla, ¿no? Entonces los filósofos del periodo cosmológico, como Tales de Mileto, se preocupaban y estaban muy, muy absortos, muy concentrados en la idea del origen del universo. ¿Cuál era la sustancia? El arjé, ¿no?, que generaba todo. ¿Qué más sobre Tales? Dice que preveyendo una abundante cosecha de aceitunas, mandó comprar y construir grandes almacenes y molinos, con lo cual hizo gran fortuna al alquilarlos. ¿Ve? Era un tipo también que conocía pues el sistema económico, ¿no?, el proceso económico.
Entonces, como filósofo se dio cuenta de que era principal primero abastecerse, o sea, tener ingresos propios, para luego, ¿qué cosa? Filosofar. Porque nadie puede filosofar en la pobreza. O sea, preguntarse cuestiones tan importantes como el origen del mundo, el origen del universo, requiere ya que todas tus necesidades básicas, fundamentales, sean cubiertas, ¿no? Por eso que a veces, cuanto existe más pobreza en una sociedad, es muy difícil la filosofía. La filosofía tiene requisitos y entre ellas es que solo puedes filosofar si es que tus necesidades básicas están cubiertas, ¿no? Es decir, si tienes alimentos, si tienes hogar, si tienes todo lo necesario para poder pensar. Y eso era una ventaja en el caso de Tales, ¿no? Tenía todo. Tanto así que podía incluso planear negocios que le garanticen, ¿qué cosa? Una sostenibilidad en su vida, ¿no? Una estabilidad económica. Porque sin estabilidad económica no puedes filosofar. Y eso es real, ¿no? Es real. ¿Qué más sobre Tales? Tales fue el primero, en verdad, en medir la altura de las pirámides egipcias, basándose en la sombra que proyectan. Su método fue ingenioso. Se paró al lado de las pirámides y cuando su sombra medía igual a su estatura, midió la sombra de las pirámides, la cual también debía ser igual a su altura, ¿sí? Y esta fórmula de medición hasta ahora es posible, ¿sí? Es posible. Entonces, Tales no solamente, pues, como verán, destacó en el ámbito de la astronomía, pensando en el origen del universo. También destaca en el ámbito de la matemática, ¿no? Y también en el ámbito de la filosofía. Vamos a sus planteamientos filosóficos. Tales y sus sucesores intentaron resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál es el elemento o principio único que constituye a todos los casos? ¿Cuál es el arjé? El principio de la physis, de la naturaleza. No se olviden, cuando se habla de arjé, el arjé es el principio, el origen, el génesis, el alfa. Y la physis es la naturaleza, physis, naturaleza. Y como bien saben ustedes, ¿cuál era el arjé para Tales? Muy bien. Según Tales, el arjé, el principio de la naturaleza, el arjé de la physis, el principio de la naturaleza, es el agua. Sí. Este elemento es el que constituye, dice, todas las cosas. Bien. Nuestro planeta está conformado en su mayoría por agua. Y dentro del agua categorizamos, ¿no? Agua salada, agua dulce. ¿Dónde encuentras el agua dulce? En los ríos, en los lagos, en las lagunas, ¿cierto? En los puquios. Y ¿cómo es posible que el agua salada de mar pueda, ¿qué cosa? Llegar a formar ríos, lagunas, lagos. Ajá, y eso te lo han enseñado en ciencia y ambiente o en ciencias naturales, ¿cierto? Claro. Entonces, Tales analizó todo el espacio, el ámbito donde se desenvolvía y llegó a la conclusión de que sí, el agua era determinante para la vida. Y si era determinante para la vida, entonces era el arjé de toda la vida. Y no solamente para el caso de la naturaleza, también para el ser humano, porque como cuerpo, como soma, también estamos constituidos por agua. Entonces, haciendo una lógica, utilizando su investigación, podríamos concluir pues, que sí, ¿no? Tales tenía la razón, o sea, que el agua era fundamental, ¿no? ¿Qué otros planteamientos filosóficos de Tales? Para Tales, según él, todas las cosas están llenas de dioses, es decir, que las cosas tienen cierta ambición psíquica, lo cual sería un impulso al propio yo. Esta teoría de que las cosas están llenas de Dios se conoce como hilozoísmo. Hilozoísmo, es decir, que todas las cosas están llenas de dioses. Ahora, cuando tú tienes una idea de dioses, ¿no? ¿Eres politeísta o eres monoteísta? Muy bien, eres monoteísta, porque la idea monoteísta fue fundada por el cristianismo, ¿no? En este caso por la religión hebrea, en la cual fueron el grupo social que tenía la idea en un Dios, ¿no? Jehová. En cambio, los griegos, los romanos, incluso los anteriores en la India,
tenían la idea de generar varios dioses. Ni qué decir los griegos eran politeístas, ¿no? Porque tenían dioses para todo, claro. Y ni qué decir, Tales sostenía también que todas las cosas están llenas de dioses, o sea que todo elemento, todo objeto era un dios, más o menos esa era su idea de Tales, como politeísta, ¿no? Vayamos a ver otros fundamentos. Dice Tales, si buscas una buena solución y no la encuentras, consulta al tiempo, puesto que el tiempo es la máxima sabiduría. Claro, ¿no? Acá postula Tales la idea de la importancia del tiempo como factor de prueba, como factor que nos da evidencia de muchas cosas, solo que nuestro tiempo es único, o sea, el ser humano solamente tiene un tiempo, la vida, y ese tiempo ni siquiera sabemos cuándo va a ser el inicio ni el final. Mientras vivimos sabemos cuándo hemos nacido, pero mientras no existíamos, ¿sabíamos cuándo hemos nacido? No. ¿Y cuándo vamos a morir? Tampoco. Entonces, solo el tiempo te da respuesta para muchas cosas, sostenía Tales. Ahora bien, ¿qué más dice Tales? El placer supremo para Tales, el placer supremo, es obtener lo que se anhela. Ajá, miren, para Tales, lo máximo en la vida, ¿qué cosa es? Es obtener, es lograr lo que se anhela. ¿Qué anhelas tú? O sea, ¿cuál es tu meta? Profesor, ser el mejor alumno de este año. Entonces, cuando tú obtienes esa meta, ya pues no, es tu placer supremo. ¿Qué otra meta tienes? Profesor, este año tengo la meta de poder ingresar a la universidad antes de terminar el colegio. Muy bien, el día que lo obtengas es tu placer supremo. ¿Qué otra meta tienes? Conquistar al chico que te gusta. Bien, si esa es tu meta, bueno, pues cuando lo logres es el placer supremo. Y cada edad tiene diferentes metas, ¿cierto? Tu meta de adolescente de hoy en día es muy distinto a la meta mía, ¿no? Yo tengo otras metas. Y cuando lo logres será pues el placer supremo. ¿Y qué pasa cuando no lo logras? Pues si cuando lo logras es el placer supremo, cuando no lo logras, pues es la peor desgracia, ¿no? Es lo más fatal, lo deprimente que te puede pasar, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene diferentes metas. Hay metas que sí son prioritarias, importantes, vitales. Tu ingreso a una universidad, tu buena salud, la estabilidad familiar, son metas que todos los seres humanos desean, ¿no? Y que cuando se logra, pues adquirimos placer supremo, ¿sí? Y la vida está llena de metas, La vida es metas. Y cada edad tiene metas. El que está en jardín, ¿cuál es su meta? Terminar y llegar y graduarse, ¿no? El que es niño, ¿cuál es su meta? ¿No? Obtener el mejor juguete. Y cuando lo tiene, es su placer supremo. El adolescente, ¿cuál es su meta? ¿No? Estar con la chica que ama, o con el varón que ama. Y la juventud es cambiar el mundo, conquistar todo, etc. Y de la adultez, quizás formar una familia como meta máxima, ¿no? Pero la vida es llena de metas. Y cuando lo logramos, es el placer supremo. Eso es Tales de Mileto. Bien, vamos a conocer a otro filósofo. ¿Quién? Anaximandro. Siendo más joven que Tales, Anaximandro era más joven que Tales, propone que el principio que constituye a todas las cosas, ¿cuál es? Es el apeirón, lo indeterminado. Anaximandro es uno de los filósofos materialistas primigenios dentro de esta idea de la historia de la filosofía. O sea, es uno de los primeros filósofos que impulsa el materialismo. Tales sí era idealista, pero Anaximandro no. Anaximandro incluso se opone, ¿no? Se opone a Tales. Si Tales hablaba de los dioses, politeísmo puro, Anaximandro decía no, las cosas como son. Y para él, ¿cuál era? El apeirón. ¿Y qué es el apeirón? El apeirón es lo indeterminado. Para Anaximandro, el apeirón es el principio que compone a todas las cosas y requiere que no sea ninguna de ellas. O sea, es algo que es y no es a la vez. ¿Puedes entenderlo esa? Sí, yo sé que estás diciendo que Anaximandro se la fumaba de las buenas. No. Es realmente impresionante su idea del apeirón de Anaximandro, ¿no? O sea, las cosas son y a la vez
no son. Eso es más o menos la idea del apeirón, ¿no? Requiere que sea y a la vez no sea las cosas. Ahora, Anaximandro dice, si las cosas se caracterizan por estar limitadas, definidas, entonces el origen debe ser algo ilimitado, indefinido e indeterminado. Es decir, no podemos saber con ciencia cierta el origen del universo, porque su origen debe ser incomprensible, ilimitado, indefinido, indeterminado. Entonces, ¿qué nos toca al ser humano? Al ser humano nos toca apreciar, admirar y, si es posible, modificar lo que ya está hecho, ¿no? Esa es la idea de Anaximandro. En verdad, Anaximandro es más profundo, es más complejo que Tales de Mileto. ¿Por qué? Porque Anaximandro incluso es el primer escritor filosófico de Grecia y fue el primero en escribir, ¿qué cosa? Acerca de la naturaleza. O sea, Anaximandro es un naturalista, es aquel que se enfoca en la necesidad de saber, no por saber, sino sustentar por qué. Y él sustentaba que la naturaleza tiene sus leyes, la naturaleza tiene ¿qué cosa? Sus reglas, y que el ser humano le toca ¿qué cosa? Vivirlas. Era un determinista, pues. Es alguien que decía que la naturaleza ya tiene sus normas y nosotros no podemos romperlas, porque el día que rompes simplemente te pasa lo contrario. Claro, por eso que entre sus ideas más fundamentales decía Anaximandro que hay muchos mundos y muchos sistemas de universos que existen todos al mismo tiempo, pero todos ellos perecederos, o sea, todos tienen fin. ¿Qué les parece? Anaximandro entonces sostenía que este planeta no es el único. Hay muchos planetas y quizás en esos planetas también haya vida humana o lo que se llame. Pero todos esos planetas, ¿qué cosa? Tienen un fin. Y hoy en día sabemos por astronomía moderna que todos los días mueren planetas, ¿no? Sí, se destruyen sistemas, colapsan y mueren estrellas. Cuando tú ves en la inmensidad de la noche luces que se apagan, estrellas que se apagan, no es que en ese momento se están muriendo, no. Han pasado miles de años para que esa luz de esa estrella que se murió llegue a tus ojos. Es extraordinario, ¿no? Es impresionante. En fin, ¿qué más nos dice Anaximandro? Anaximandro dice, la inteligencia es lo más puro de todas las cosas que existen. Tienen un conocimiento toral de cada entidad y es la máxima fuerza, la inteligencia. Claro, coincide con muchos autores, ¿no? Y la inteligencia es lo que nosotros tenemos, lo que nos ha hecho diferenciar de los demás seres humanos. Somos bípedos inteligentes y eso nos hace Homo sapiens, nos hace humanos. ¿Qué más nos sustenta Anaximandro? Inmortal e indestructible, rodea todo y lo destruye todo. ¿Qué les parece? O sea, para Anaximandro es una especie de existencialista antiguo, ¿no? Que solo existe la naturaleza y el hombre tiene que aceptar vivir en ella y aceptar sus leyes, sus reglas. Y si no acepta, fácil, pues se muere, no sobrevive. Pero hasta ahora el hombre ha sobrevivido, se ha adaptado, como decía Charles Darwin, se ha adaptado y eso ha hecho de que todavía siga aquí. Entonces no te olvides, Anaximandro, el apeirón, Tales, el agua. Conozcamos a otro. ¿Quién? El gran Anaxímenes. ¿Qué sostenía Anaxímenes? Anaxímenes de Mileto nace en esa ciudad en el año 585 y muere en el 524. Teofastro, gran historiador, decía de que Anaxímenes, como discípulo y compañero de Anaximandro, o sea, eran contemporáneos, siendo al parecer unos 22 años más joven que él, se le atribuye la composición de un libro sobre la naturaleza, escrito según Diógenes en dialecto jónico y un estilo sencillo y sin superfluidades, ¿no? Anaximandro entonces sería una especie de profesor, ¿no? Una especie de profesor, porque comprender a Anaximandro es, como han visto, lo indeterminado, lo indefinido, ¿no? Si hay algo si para saber cómo se originó todo, nunca lo vamos a saber, ¿no? Bien complejo. Las cosas son y a la vez no son. Anaximandro
te bloquea. En cambio, Anaxímenes no, pues. Anaxímenes era una especie de profesor que te decía en sencillo las ideas complejas. Porque esa es la labor del maestro, de la maestra. Hacerte fácil las cosas difíciles. Eso es la labor, ¿no? No es complicarte la vida, sino es transformarla para que tú la entiendas. En fin, pero conozcamos cuál es su idea base del gran Anaxímenes. Propone que el principio de todas las cosas debe ser algo sutil y amorfo. Es decir, algo simple, pero que también no tiene forma. Ajá, y díganme ustedes, ¿qué es algo sutil y que no tiene forma? ¿Qué dice Anaxímenes? Él cree que el arjé de la naturaleza es el aire. No es el agua, no es el apeirón, o sea, lo indeterminado, sino ¿qué cosa es? El aire. ¿Y por qué cree Anaxímenes que es el aire? Porque para Anaxímenes argumenta que el aire, ¿qué cosa es? Es transformable, claro, es transformable. Y como es transformable, sostiene que esto se puede convertir en cualquier cosa y es infinito, pues no se agota con las transformaciones. ¿Qué les parece? Incluso el aire, por un asunto de rarefacción, ¿no? Puede transformarse y puede ¿qué cosa? Transformar a la naturaleza. Claro, algo que el agua quizás tiene limitaciones, algo que el apeirón, por ser indeterminado, ya no sabemos cómo actúa, pero en el caso del aire sí. ¿Por qué? Porque es transformable, pues. Claro, y esa transformación hace posible que nunca se agote, que siempre esté allí. Y el aire es eso. O sea, Ahora, ¿qué más sostiene Anaxímenes? Los contrarios supremos, dice, principios de toda generación son el frío y el calor. Ahora, tú como ser humano, ¿qué determina que tengas frío y qué determina que tengas calor? ¿Qué? El aire, por supuesto, claro, el aire, cálido, la brisa suave, como dicen los poetas. Bueno, en fin, el aire. Además, Anaxímenes sostenía lo siguiente, así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, de la misma manera el neuma o aire envuelve al cosmos. ¿Qué les parece? ¿Profundo, sí o no? Claro, o sea, el aire envuelve al cosmos, está presente en todo el universo conocido, llamado cosmos. O sea, lo llama el neuma universal, que nos une a todos. ¿Qué les parece? Y dice, el principio de los seres es el aire, pues todo nace de él y en él se resuelve, así como nuestra ánima, que es aire, mantiene nuestra cohesión, así también el mundo entero abarca un hálito, el aire. Acá hay un término importante para los idealistas, hálito. ¿Se recuerdan cuando Dios crea a Adán? ¿Qué le da? Ya, lo forma del barro, ¿no? Claro, hace barro y lo forma y ya, listo. Pero ¿qué le da movimiento a ese ser inerte hecho de barro? O sea, en este caso Adán. Dice Dios le da el soplo de vida, el hálito, el soplo, hálito, aliento. O sea, ¿qué le da? Le da aire. Y es por eso que el aire, sostiene Anaxímenes, el aire, ¿qué cosa es? Es vida, hálito. Y Dios le da hálito. Cuando tú le das hálito a alguien, cuando lo besas, le das hálito. Cuando uno besa, siente recrearse, siente vida. Entonces Anaxímenes nos dice, no, el aire es vida. Y nosotros, al igual que Dios le dio a Adán hálito, ánima, vida, entonces cuando nosotros besamos le damos hálito a alguien, ánimo, hálito. ¿Qué les parece? Romántico, ¿no? Pero esto no es romántico, pues. Esto es la idea de Anaxímenes, basada en que todo el arjé es el aire, claro, y esto se transforma. Y por lo tanto se genera el neuma universal, y este neuma universal hace posible la vida. ¿Qué más nos dice el gran Anaxímenes? Igual que el alma, que es el aire, nos conserva la vida, dice. El aliento y el aire envuelven y mantienen el mundo. ¿Qué les parece? Claro, es impresionante Anaxímenes con su tesis de que el aire es el arjé. Sí, y que el aire hace posible la vida, tanto del ser humano
de los animales, de las aves. O sea, el aire es determinante, porque tú como ser humano, a ver, dígame, ¿cuánto podrías resistir con la idea del agua de Tales? Claro, porque Tales nos decía el agua, ¿no? Es el agua, ya. ¿Cuánto puedes resistir sin agua? 2 días, 3 días, quizás, claro. ¿Cuánto podrías resistir sin el apeirón? No sé, profesor, porque es algo indefinido, claro, ni sabrías. Pero sin aire, ¿cuánto aguantas? 30 segundos, 40 segundos, ¿no? Claro, es lógica simple, ¿no? Pero esa es la idea de Anaxímenes. Anaxímenes dice, el alma, el aire conservan la vida, el aliento y el aire envuelven y mantienen el mundo. Esa es una visión principal e importante en la filosofía antigua, en el periodo cosmológico. Tratar a Tales, tratar a Anaximandro y tratar a Anaxímenes. Genial, ¿sí o no? La siguiente clase vamos a seguir aprendiendo de otros como Demócrito, como Heráclito, como Parménides, cuál y qué pensaban acerca del origen del universo. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que la imaginación es grande, pero nosotros somos más. Hasta la próxima clase. Cuídense, protejan a su familia. Los quiero ver muy pronto y realicen las prácticas que ya están en la plataforma. Hasta la próxima.